Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el hermoso libro de Samuel, capítulo 16 estamos. En el versículo 4 específicamente hoy queremos subrayar cuando nos dice la palabra de Dios. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Y por algo lleva Shema Israel, Shamuel, Dios que escucha, Dios que obedece, o nosotros que obedecemos a Dios. Es interesante porque justamente este versículo 4 nos dice que Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Ogendú Ñandeyara Ñe'e, lleva escuchar a Dios, también quiere decir Shamuel, el que escucha a Dios. Y aquí de cierta manera esta vocación de este profeta, que es también juez y es el que prepara, ahora se dan cuenta, ya le había ungido al rey Saúl, ahora le está ungiendo nada más y nada menos que al rey David, Shamael. Y por eso este versículo 4 nos vuelve a centrar en la obediencia, porque Shama quiere decir escuchar, pero sobre todo quiere decir también obedecer. Ñande oigo ya reco ahí veña neñe me lleva ñande ya eco se me voy cuando haciendo yo y voy ese prima ñande ya repetiu vea aba ese ñande ya icua pona coche me voy cuando haciendo yo y pa y dice pero da ego cuando en duyan va ojo ana lleva a un otorrinolaringólogo da ego vea, sino que sobre todo se está refiriendo a que no le está obedeciendo, no penáis con la dice. Sin embargo aquí el versículo 4 quiere subrayar y decirnos la función de cada cristiano, la función de cada uno de nosotros, la función del seguidor, del que está escuchando, escuchar la voz de Dios, quiere decir después obedecer, poner en práctica. Porque está con el año de vale formal, ayepa y polla, el año enduja, tena ya yeikwa pama oija, ayepa. She aikwa pa hoy, she no hay contenido de she na enduse y la área se dan cuenta. Pero eso al final de cuentas no está escuchando al otro, sino que es el famoso she. Es como que se está escuchando a sí mismo, a siempre llevo le a bebena. When we yorupe galletas ahí la gente lleva. Pues nada ahí entonces llevo le bebena, nunca no mocoña, siempre sobre su misma idea, sobre sus mismos pensamientos, sobre sus mismos deseos. A este día Ñandeyara Ñe'e a través de este libro de Samuel, capítulo 16. Cómo el mismo profeta es capaz de escuchar a Dios para actuar y para hacer algo. Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Esa peana, esa cuana, o pecha mantilla pota, ella lleva peñandera peñandellaro y potajaisa. Pero recordemos que todo este capítulo 16 se va a referir a la unción
de David. Aquí nosotros estamos viendo, está comenzando ya en el capítulo 16 del 1 Samuel, la preeminencia de David. Entonces, característica esencial para comenzar a hacer algo positivo, o para salvar a una nación, o para hacer que Dios reine verdaderamente, el reino de Dios, Dios esté en medio de nosotros, hay que saber escuchar. Comenzando del mismo profeta, ¿verdad? Porque el profeta no es que dice lo que él piensa, lo que él quiere. No. El profeta, antes que nada, tiene que estar sintonizando la voz de Dios. Hoy en día no hay cuál peñan de yaran para evaluar y votar. Haupechamantica tú ta veía lleva. Hoy cuame ina abejina pela de yaro jirure ñande. Bella pisa camina pehendumina. Va ese goñande la naña henduseyetea lleva. O sea, podemos hacer solamente el famoso escuchar, pero luego el oído sordo y la gente. Oído sordo no quiere decir que vos no estás escuchando. Hendú la oye. Pero oído sordo después se refiere entonces a una actitud. Es la actitud del hombre, es la actitud del hombre. Es nuestra actitud ante situaciones y propuestas, en este caso, que Dios nos está dando. Pero miremos un poco desde el comienzo, porque también Samuel, él es el primero que tiene que escuchar a Dios. Porque en el versículo 1 de este capítulo 16, 1 Samuel, nos decía: el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándose por Saúl? Pero después continúa, dice: si yo lo he rechazado, dice el Señor, para que no reine más sobre Israel. Llegó la rechazada de Josué. Llegó la iguajina la ayapoa. Anden de Yeshua Seijina, porque Samuel también conoce, sabe. Ciertamente que Samuel y Shion, Hasé, Ape, Kepea, Gamoa, lleva, porque él también estuvo cerca de Saúl. Él obedeció ciertamente al Señor, le ungió a Saúl, procuró entender y entendió cuál era la voluntad de Dios en ese momento. Pero aquí también podemos mirar del aspecto de la libertad del hombre, cómo Dios nos deja en la libertad de nuestras decisiones y nuestras opciones. Porque recuerden, las 4 características esenciales que el hombre, que nosotros tenemos y que compartimos con Dios: inteligencia para discernir, para saber. Lleva la conciencia que tenemos de las cosas que pasan. Entonces, esa es la inteligencia. Discernimiento. Eva, llévalo y cógela. Segundo, además de la inteligencia, es la libertad. Es decir, en la libertad nosotros estamos entendiendo y sabiendo ahora hacia dónde caminar. Aquí está, después del discernimiento, la libertad. Es decir, tenemos que tomar una decisión. Ya decía. Entonces, mañana de cargo de la libertad. Y es eso lo que Dios entonces deja también en manos de cada uno de nosotros, así como dejó en manos de Saúl. Yo te ungí, yo te llamé, yo te puse, pero ahora sos vos responsable de responder a Dios, de hacer un buen discernimiento, de utilizar tu cabecita. Qué importante esto, queridos hermanos, qué importante. Es la libertad, somos nosotros quienes decidimos ante la propuesta de Dios. Si vos querés seguir robando, y vas a seguir robando, a pesar de que Dios te puede decir por todas partes: chanfleado, tiro directo, tiro penal, nambre, cabecita, de todo, taquito. De todas formas Dios te puede hablar, de cualquier manera. Hoy me dan de pobre, estilo Maradona, Manguetti, gol y pobre ahí, y pedí mundial. Y entonces así también. Pero si vos no querés escuchar, no querés ver, porque esa pues es la decisión, a Pepe la libertad. Niña de yaran diga tú como llevar. Qué grande que es entonces este don maravilloso que Dios nos ha regalado. Primero la inteligencia, ciertamente, para discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Porque en Dereikwa Ponajina Lande Yapuno de Yapua. Dereikwa Ponajina.
a llevarla de sobrefacturado algo, de y cuá poner en ella, pues obvio. La icono ya por la iba de y cuá poner en la peón ya. Y entonces ahí viene tu libertad. Y esa libertad la tienes que utilizar. Oh, Dios ya te dio todo. Dios no va. Muchas veces nosotros nos tiramos de bruces, de rodillas. Está bien, es en el momento del dolor, de la angustia, ¿verdad? Y como decimos, Señor, 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 ella pomina, se enguana. Tal vez el Señor lo haga, pero recordemos, como dice Santo Tomás de Aquino, Dios lo hará, pero lo hará por causas segundas. Lo hará por causas segundas. Entonces nosotros no tenemos que estar esperando cosas maravillosas y extraordinarias siempre para que nuestra vida camine, porque Dios ya nos ha dado todo, ¿verdad? Y así también, queridos amigos, ¿verdad? Cuando uno mira bien, entiende bien este camino que estamos haciendo de un compromiso real con el Señor, entonces vemos lo que viene como pregunta aquí: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote, Saúl? ¿De dónde llega esa cuey? ¿De dónde derecha y nada ayer? Y eso es lo que hoy nos pide también a nosotros. Ya llega esa amiga, ya llega esa cuá amiga lleva. Porque Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos tomar decisiones y hacer un buen camino. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñan de Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Hermosa
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros hablamos del capítulo 16, versículo 1 en adelante. El versículo que estamos queriendo subrayar es este justamente. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Peñandeyara iba a Cueshupe, lleva Peñandeyara se acaba de Cueshupe, oye, putazo, ya po, bueno. Y entonces, cuando le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Le está diciendo justamente lo mismo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel. Llego yo, amigo, a llevar, ahí cuando en Baité, yo le di el reino, recuerden. En otra parte nosotros reflexionamos sobre todo cuando hizo algunas desobediencias muy garrafales, muy grandes, la desobediencia de Saúl. Tenemos muchos pasajes donde vemos, Saúl derrotó a Amalek, ¿se acuerdan de esto, verdad? Y consagró al exterminio a todo el pueblo pasándolo al filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag y a lo mejor del ganado mayor y menor, a los animales cebados, a los corderos y a todo lo que había de bueno, y no quisieron consagrarlos al exterminio. Exterminaron en cambio todo lo que era despreciable y sin valor. ¿Se da cuenta? Es interesante, ¿verdad?, esta reflexión. Bueno, en síntesis. Qué lindo que es este libro, ¿verdad?, para reflexionar el aspecto de nuestra vida de compromiso con Dios, de compromiso con la sociedad, de compromiso con nosotros mismos. Porque el compromiso comunitario, vos le podés mirar en todas partes, en tu familia, en tu iglesia, en tu capilla, en tu comunidad, en tu política. Y entonces, si nosotros no nos comprometemos, es decir, no hacemos aquello que es lo recto, lo que conviene a la comunidad, ciertamente que nosotros entonces no estamos respondiendo a la voz de Dios, a lo que Dios nos está pidiendo. Pienso que esto es demasiado sencillo y es demasiado claro, ¿verdad? Si es que abrimos los ojos y nos damos cuenta de esta realidad. Entonces, el Señor le rechaza aquí a Saúl por este motivo principal de Yapó, imagínense, amigos, la de Yapó. Y aquí le llama ahora a la acción, le dice, atención, Samuel, porque hay cual haya. Ahora, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? En tu ponata la gente. Bueno, Dios le está diciendo a Samuel. ¿Sabes qué vas a hacer, Samuel? Llena, y ahí le dice, llena tu frasco de aceite y parte. Llena tu frasco de aceite y parte. Tu función es otra, Samuel. Tenés que darte cuenta que
que vos también tenés que escuchar la voz de Dios. Vos también tenés que ser capaz de entender y de saber lo que Dios te está pidiendo, porque vos también tenés que responder a la voz del Señor lo que el Señor te está pidiendo. Y entonces por eso el Señor le dice, después de llamarle un poco la atención, pregunta retórica para que Él pueda dar una respuesta personal, ahora le da una orden: llena tu frasco, te lo pido, dale, fuerza. Y parte, sal de esa situación, no te quedes ahí, no te quedes anquilosado, no te quedes mirando, ¿verdad?, lo que ha pasado como una cosa que no puede ser cambiada. Todo puede ser cambiado, pero va a depender de quién, va a depender de tu propio esfuerzo, de tu propia mentalidad, de tu propio encuentro contigo mismo, ¿verdad?, para que des este paso. Entonces viene la orden: yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. He visto entre sus hijos al que quiero como rey. La visión es la visión de Dios. La historia de la salvación es guiada por Dios. Y entonces nos está diciendo: yo he visto, por lo tanto, recuerden que estamos en libros históricos. Libro histórico, característica esencial es que Dios es el que dirige la historia. Peñan de Yara lleva, Dios dirige la historia. Característica esencial de los libros históricos. Volvemos enseguida con más. Ñan de Yara Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos fortalece, nos anima, nos da la gracia necesaria para luchar, para empeñarnos siempre en nuestro camino de bien. Hoy leemos del libro del Génesis, capítulo 32, versículos 23 al 33. Jacob regresó de Harán a la tierra de Canaán. Una noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yabok. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, le golpeó en la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaba. Luego dijo: déjame partir porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó: no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob, respondió. Él añadió: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Queridos amigos, así como concluye esta partecita, ¿verdad? Has luchado con Dios y has vencido. Peala ñande yara y añande ginago angaye. Ñande. Tenemos que luchar para poder vencer las cosas negativas. Tenemos que luchar para vencer las cosas que nos apartan de Dios. Has luchado con Dios, significa sobre todo, has luchado con los valores, las propuestas, todo lo que el Señor nos propone. A muchas veces, estamos en una lucha continua, casi algunos pecho a pecho, luchar por los valores, luchar por las cosas que nos hagan crecer y nos hagan comprometer dentro de nuestra propia comunidad. Por otra parte, nos dice también: has luchado con los hombres y has vencido. Sabemos, queridos amigos, que así como Jacob fue un, entre comillas, digamos, un estafador a su hermano Esaú, ahora también él había sido engañado varias veces. Pero el esfuerzo, la lucha, eso quiere decir, luchó contra todas aquellas cosas negativas que él mismo trajo en su vida. Luchó contra Dios y al final le venció.
le pidió: Señor, no te largaré si no me bendices. La lucha para poder vencer. Y sobre todo también contra las cosas negativas ante las que nosotros nos encontramos siempre en nuestro caminar de todos los días. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16 nosotros. Principalmente decíamos para subrayar este versículo 4. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Ñamaña y Mina lleva un poco de retrospectiva de todos los versículos anteriores en que el Señor le recrimina también a Samuel, porque Samuel parece que no está queriendo hacer lo que el Señor le está pidiendo, porque le había dicho, bueno, rechaza, yo le he rechazado ya a Saúl. Parece que no podés despegarte, no podés volar, no podés salir, te estás quedando, te estás insertando en esa situación y de esa no podés salir. Entonces, aquí, una vez que le dice, deja todas esas cosas, ahora le envía ya. No es que tampoco le dice simplemente, desde tu cabecita, no te quedes pensando. Yo pienso que aquí esto es también muy interesante para nosotros que estamos en este mundo actual y tenemos un poco una mentalidad que se llama la del homo faber. Homo faber. Dice, el hombre que solamente parece que está acostumbrado a hacer. Ya producir. No es más ese hombre filósofo, ¿verdad? El filósofo. Ese hombre sapiens, se dice, ¿verdad? El sapiens, sapiencial, filósofo, es el que se sienta, reflexiona, entra en la lógica, procura entender el sentido de su existir, de su vida. Entonces, antes de actuar, entonces piensa. Vean al famoso Descartes, ¿verdad? Este gran filósofo. Él decía, pienso, luego existo, ¿verdad? No se refiere simplemente al pensar las cositas que va a hacer, sino que es mucho más profundo todavía. Cogito ergo sum, ¿verdad? El pensar en sí mismo. El saberse, mejor dicho, el saberse yo mismo, me conozco, existente, sé que existo en la medida en que tengo la capacidad de pensarme, yo me pienso a mí mismo. O sea, tengo conciencia de mí mismo, cogito ergo sum. Y eso es importante, ¿verdad? Y nosotros mismos decimos. Y nuestra experiencia, queridos amigos, de nuestro nacimiento es así. El cogito ergo sum. ¿A qué edad se nos viene, verdad? Y bueno, tenemos algunas cositas que recordamos. No sé, la de Valeteño viene Catula 4 años, 5 años, para ir Catula te mandó de las cosas que hiciste. Pero de ella superdotado. Normalmente de los 6 años comenzamos a recordar las cosas que nos pasaron, ¿verdad? O sea, experiencias de vida. Bueno, y así vamos caminando. Pero esto es lo importante que nosotros entendamos. Entonces, a ser conscientes de nosotros mismos. Hay muchas veces la gente se me acerca y me dice, yo no sabía luego. O yo no me di cuenta. Esto te está hablando, pero directamente entonces de una falta de conciencia de sí mismo. Entonces, ella ve, yo no sabía luego, yo hice sin querer, hice de a que vea,
Déjale ahí por una página. Quiere decir que la conciencia, vos mismo, ¿qué conciencia tenés de tus actos, de tu existencia, de tu propia vida? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Arrodillado en un claro del bosque oraba fervientemente y a prudente distancia lo esperaba Mauro, uno de sus compañeros. Entre tanto Plácido, el tercer amigo, se adelantó hasta el río cercano y para refrescarse y calmar la abrasadora sed que lo agobiaba, se adentró en el cauce con tan mala suerte que la impetuosa corriente lo arrastró. En ese instante San Benito interrumpió abruptamente su plegaria, se levantó sobresaltado y perentoriamente le ordenó a su acompañante que fuera a rescatarlo. Entonces el acucioso Mauro acudió presuroso y sin detenerse en la orilla continuó corriendo sobre las aguas hasta llegar a donde el aterrado monje luchaba por mantenerse en la superficie. Antes de que se hundiera definitivamente, logró agarrarlo del pelo y sin esfuerzo lo remolcó a la ribera en la que ya los esperaba San Benito. Cuando Plácido recuperó el conocimiento, le dio las gracias al santo, quien le respondió que el agradecimiento debía ser para Mauro, que lo había sacado del agua, a lo que el desafortunado náufrago le respondió que su salvador era él, San Benito, porque vio su hábito y distinguió su rostro mientras avanzaba caminando sobre las olas, y después de asirlo por el cabello, la inconfundible voz de San Benito lo tranquilizó. Y por su parte, el azorado Mauro afirmaba que solo se dio cuenta de lo que ocurría en el momento en que Plácido ya estaba a salvo en la orilla. Entonces San Benito los miró con aire de complicidad y les pidió que no le contaran a nadie lo sucedido. Benito, nacido en Nurcia, Italia, en el año 480, pertenecía a la noble familia Anicia y con Santa Escolástica, su hermana melliza, fue llevado a Roma cuando aún era muy niño, en donde adelantó su formación básica, luego estudió literatura, retórica, jurisprudencia, filosofía, y a pesar de ser el alumno más aventajado, lo que le auguraba un futuro político promisorio, decidió abandonar la ciudad desencantado de la vida disoluta y la molicie de sus compañeros, y se dirigió a la población de Enfide, en cuyas afueras se estableció. Pero la proximidad de la gente lo empujó hacia una cueva ubicada en la abrupta cima de una montaña de las cercanías de Subiaco, y allí permaneció 3 silenciosos años, durante los cuales solo tuvo como contacto a un sabio ermitaño llamado Romano, con quien penetró en las profundidades de la oración, del ayuno, la penitencia y la mortificación corporal. Su ejemplo de austeridad y santidad le valió un merecido respeto entre los demás eremitas que vivían en la región, y por eso, tras la muerte de su abad, los monjes del monasterio de Vicovaro le pidieron que ocupara el lugar del difunto. Y aunque en principio rechazó la oferta con firmeza, ante tanta insistencia aceptó a regañadientes. No obstante, al cabo de unos meses, los mismos peticionarios, descontentos con la rigidez de sus reglas, intentaron envenenarlo, pero al bendecir el vino mezclado con el tóxico, la copa estalló, y entonces San Benito, desencantado, abandonó el convento y volvió a su cueva. Muy pronto su deseo de permanecer aislado fue roto por un entusiasta grupo de seguidores, a los que trató de alejar, pero dada la sinceridad de sus intenciones, los acogió fraternalmente y los distribuyó en 12 pequeños monasterios, hechos de madera, cada uno con 12 monjes, supervisados por un prior, y San Benito los regía a todos con un solo precepto, aparte de su ejemplo, claro: ora et labora, que significa reza y trabaja. Su sabiduría, su austeridad proverbial y los frecuentes milagros que realizaba acrecentaron su fama y, por supuesto, la envidia de algunos religiosos que no compartían sus métodos, y por eso trataron de socavar su autoridad e indisponer en su contra a los eremitas que estaban a su cargo. Entonces,
San Benito decidió fugarse de nuevo y en el año 530 se refugió en la cumbre de un áspero risco llamado Monte Cassino, pero una vez más sus adeptos no le dieron tregua y entonces comprendió que dirigirlos era la voluntad de Dios, por lo que dejó de resistirse y decidió construir sobre las ruinas de un templo pagano y con la ayuda de todos, la abadía más famosa y representativa de la historia, pues con el paso del tiempo ese monasterio se convirtió en el centro de la espiritualidad monacal de la Europa medieval, porque allí nació la orden benedictina y surgió la Santa Regla, que escrita por San Benito, sirvió de modelo a las demás constituciones de las otras congregaciones instituidas a lo largo del siguiente milenio, pero también cambió la vida de los seglares que la conocieron y practicaron, porque los postulados fueron concebidos por San Benito de tal forma que cualquier persona podía, y aún hoy son válidos, profesarlos sin ningún esfuerzo. Más allá de su indiscutible liderazgo que emanaba de su mansedumbre, dulzura, don de consejo, austeridad, oración permanente, ayuno constante y mortificaciones corporales, la vida misma de San Benito era un constante milagro, pues a su paso se daban toda clase de prodigios. Leía los pensamientos ajenos, aliviaba enfermos, expulsaba demonios, resucitaba muertos, llenaba las despensas de los pobres y de su convento, hacía brotar agua de la tierra y de las rocas en tiempos de sequía. Hasta su muerte, ocurrida el 21 de marzo del 547, fue un milagro, porque predijo la fecha y con 6 días de antelación ordenó que se cavara su tumba. Cuando estuvo lista su sepultura, le sobrevino una fuerte fiebre. Entonces se hizo llevar a la capilla de Monte Cassino y allí, mientras oraba, expiró de pie, con los brazos en alto, y en esa posición permaneció varios minutos antes de que los monjes que lo acompañaban se dieran cuenta de su fallecimiento. Como los milagros se multiplicaron alrededor de su tumba, la devoción popular en torno suyo se extendió rápidamente. Y desde el siglo VIII, su festividad comenzó a celebrarse el 11 de julio. Fue declarado santo patrono principal de Europa por el Papa Pablo VI en 1964. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Benito que nos guíe con su santa regla por los caminos de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual.
y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Decíamos desde el versículo 4, Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Ustedes saben que cuando el Señor le envía, porque hay un envío, te vas a ir a la casa de Jesé, y es allí entonces, en la casa de Jesé, en Belén, que entre sus hijos le vas a ungir, porque yo le he visto, le vas a ungir como rey. ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Esta fue otra fase importante que estuvimos viendo. Porque, y justamente porque este señor se había adueñado del poder, se había adueñado pensando que Shela y Guapá, Sheaber con la poder, Shela Amandá. Esto nosotros podemos aplicar también a nuestra realidad, porque ya tengo la realidad, estoy en la ñande de vayan y oírme un puestito para que esté, Shela Amandá, Shela Amandá. Yo me suelo ir así en algunas comunidades, en algunas capillitas, ya mí nuestra capillita alguna, ¿verdad? Pero a ver, Shela Amandá, como si fuese, no sé, el último rey del mundo, ¿verdad? Y esto, bueno, puede ser.
Y así en muchas parroquias, muchas veces los países nosotros mismos, ¿verdad? A ver, entonces como que tenemos autoridad para todo, ¿verdad? El animador, el líder, el que está al frente, como dice la palabra de Dios, tiene que ser el que anima verdaderamente, pero anima a la comunidad, se pone al frente. Y por eso le hace sentir y le dice, ante esta realidad, ¿cómo voy a ir? Si se entera, Saúl me matará. Porque Saúl se quiso adueñar, se ha adueñado del poder, como si fuese que eso es algo que le pertenece a él y no Saúl. Eso no te pertenece. Ustedes saben que también dentro de la organización de la iglesia es interesantísima, ¿verdad? Porque el ministerio que nosotros tenemos, el ministerio antes que nada es de Dios, es Dios el que confiere los ministerios. Pero Dios ciertamente, Santo Tomás de Aquino, causa segunda, es decir, por medio de la comunidad. El Espíritu Santo, tercera persona que desciende, ahora es la comunidad la responsable. Ustedes son los que van a morir. Comunidad. Nos dijimos entonces cuatijaño, ¿verdad? Y entonces confiere a la comunidad. Por eso es que es importante que la comunidad también tenga esta gran responsabilidad, se haga cargo de su propio camino. Como tiene que ser. Y entonces por eso, cuando le dice yo te envío a Belén porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. He visto entre sus hijos al que quiero. Dios es el que está hablando. Entonces, cuando nos está hablando que Él quiere como rey a David, es porque el Señor vio. El Señor tiene la decisión sobre las vidas. Esta es la persona idónea, la persona que yo estoy pensando. Pero aquí viene el miedo, y esto es muy humano. Ya desde esta mañana que está ahí, ¿verdad? Porque justamente si Saúl se entera de esto, algo la reina que se había adueñado, ¿qué va a hacer? Y me va a matar. No va a perdonar eso. Es lo mismo que ya habíamos hablado o reflexionamos a través del Nuevo Testamento también. Herodes, ¿se acuerdan? Cuando sabe, se entera, les ha nacido el Salvador. ¿Qué? Les ha nacido un rey. ¿Qué? Entonces es una reacción rápida. Yo no puedo permitir. ¿Y quién es? ¿Dónde nació? ¿En qué lugar nació? Estos son elementos, ¿verdad?, antropológicos algunas veces muy profundos que nosotros no llegamos a descifrar, ¿verdad? Cuando hacemos una lectura muy superficial de la Biblia, así al estilo protestante, sí, porque dice aquí, y no vamos a lo esencial y lo fundamental de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos está diciendo a través del género literario. Evidentemente que nosotros no vamos a llegar a lo esencial ni al mensaje. Y entonces nos quedamos en cosas totalmente superficiales y luego, ¿saben qué? En fanatismos, ¿entienden? Y entonces nunca va a haber una conversión verdadera. ¿Por qué? Y porque yo soy fanático de acuerdo a aquello a lo que yo me prendo, nada más que eso. Piñón fijo, hablar con burro es recibir pataje de la ñandeña, llevado pisetera. Entonces, por eso que el autor sagrado está insistiendo, está diciendo que Samuel, yo pienso que con justa razón, en nuestra reflexión podemos entenderlo muy bien, con justa razón. Dice, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, ay, cabeza mía, me matará. Pero entonces aquí hay que buscar una estrategia, dice, ¿verdad? Tenemos que hacer un camino. Y ahí está lo importante. Y concluimos justamente, queridos amigos, con este capítulo 16, versículo 4 de nuestro curso bíblico de hoy, diciendo que Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Hacer, escuchar, obedecer, a pesar de lo difícil, porque él mismo dice, si se entera Saúl, me matará. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.